Habíamos enviado unos dos ejercicios, el uno, de acuerdo a nuestro condicionamiento, una secuencia de motores en forma semiautomática, ¿no? Esta secuencia de motores tenía que cumplir ciertos condicionamientos. Es decir, el primer condicionamiento, ¿cuál era? Si yo activo S1, entra a trabajar KM1, ¿no? Si yo activo S2, entra a trabajar KM2, siempre y cuando haya trabajado o se haya activado primero KM1, ¿no? ¿No es cierto? Y si yo activo S3, entra a trabajar KM3. KM3 tenía que entrar a trabajar siempre y cuando KM1 y KM2 estén activados. ¿No es cierto? Ese era nuestro condicionamiento. No sé si alguien si lo diseñó, pues de antemano, como le digo, eso ya queda a disposición de cada uno de ustedes, que son los interesados y tienen que practicar para que vayan dominando la parte de diseño de control. Lo que vamos a explicar. Para el trabajo, ¿no? Del diseño de la misma, obviamente existen muchos caminos. Vamos a trabajar en uno de ellos. Digo, bueno, voy a empezar con mi sistema de memorización. Digo, tengo S1, KM1, ¿no? Y de antemano, pues, tengo mi primera bobina. Bueno, borremos esta bobina de aquí para hacerlo un poquito más larga y no complicado. Tengo mi primera bobina, que en este caso sería KM1, ¿no es cierto? ¿Ah? Digo, bueno, se activa y aquí desactivo KM1. No hay ningún problema en ese aspecto. Puedo yo utilizar en este trayecto, ¿no? Digo, bueno, vengo para acá, activo, S2, KM2. Y tenemos aquí KM2. Estamos condicionando esto de aquí. Activemos el micrófono, señor Montalvo, por favor. Señor Gavilán. Muy amable. Ahí condicionamos los dos. Tenemos S1, memorizamos, funciona KM1, ¿no es cierto? Pero antes que funcione KM1, si yo activo en S2, fíjate bien, en este punto no me va a permitir el paso de la tensión, ¿no? Del E1 neutro, ¿cierto? Complementario. Tendría que estar activado para que se me active KM1 en sí. Y el mismo sistema yo le podría poner en este punto, ¿no? Digo, bueno, tengo aquí también yo otro auxiliar de quién. De S3. Me condicionó el sistema. Aquí tendríamos KM3. Prácticamente tendríamos una activación de KM1, KM2, KM3 en escalera, ¿no? Funciona particular. Ahora, el proceso de desactivación yo lo puedo poner en este punto digamos, de S4, S4, S4. Desactivo todo el sistema. Se acabó. La misma línea. Eso es uno de los pasos, ¿no? Bueno, yo puedo cumplir con la misma predisposición a raíz de que, digo, bueno, quiero yo trabajar con las memorias. Digo, tengo este punto, tengo S1, KM1. Tengo igual pongámosle mi sistema de paro, digamos S4, y mi bobina. Tengo KM1. Digo, aquí yo quiero trabajar con mi auxiliar. Digo, tengo mi auxiliar y listo. De igual forma, tengo yo mi condicionamiento S2, sistema de paro S4 y la bobina.
Y listo. ¿Sería este de quién? De KM, KM2, ¿no? Pero este auxiliar tendría que ser de quién? De KM1. Uno. Porque este le va a condicionar para que trabaje KM2. ¿No es cierto? Y lo mismo tendría yo que hacer para KM3. ¿No es cierto? Es decir, bueno, aquí yo tengo mi octa auxiliar y digo, bueno, tengo aquí mi sistema. Tengo S3, tengo KM3 y puedo yo poner aquí el de desactivación general. Tengo aquí KM3. Entonces, en este caso, este auxiliar de aquí tendría que ser de quién. Ya no de KM1, sino de KM2. KM2. Para una mayor protección también podría yo ponerles un auxiliar abierto también de quién, de KM1, ¿no? No habría problema en ese aspecto. Pero ya estaría desperdiciando un auxiliar, pero si quisieras proteger de la mejor forma mi sistema de control, no habría ningún inconveniente. Yo le pongo ese auxiliar y le controle de esa forma. Entonces, de esa manera yo ya voy controlando de una forma secuencial o en escalera KM1, KM2, KM3 paulatinamente. ¿No es cierto? Esa es cualquiera de las formas que usted lo puedes realizar en cuestión. De la misma forma como yo realice este sistema semiautomático del control, yo lo puedo realizar en una forma automática, ¿no es cierto? Digo, bueno, la forma automática, en este caso ya tengo que trabajar con los temporizadores, ¿no? Digo, bueno, yo voy a utilizar es un sistema de memorización, ¿no es cierto? Digo, en este caso S1, KM1. Vamos a ver cómo trabajamos con esto. Digo, bueno, tengo mi bobina, ¿no es cierto? Y necesito yo es controlar esta bobina con mi temporizador. ¿Ya? Como no me está pidiendo la desactivación total de este sistema, bueno, yo lo dejo ahí, ¿no? Digo, KM1, A1, A2. En este caso, esta bobina del temporizador ya vendría a ser KA1. Al momento que memorizo KM1 y ya memorizo KA1. Entonces aquí digo, bueno, quiero que se active transcurridos 5 segundos. Entonces, ¿qué necesito yo tener aquí? Mi auxiliar. ¿De quién? El De K, temporizador de de mi K1. temporizador, ¿no es cierto? Sí. Porque este va a controlar. Pasa 5 segundos, se me activa. Ahora, si yo deseo, bueno, memorizo. Y si no, pues le mando directo. Para precautelar el contacto, sí sería recomendable ponerle en paralelo en esta cuestión, ¿sí? Para ayudar a alargar la vida de los contactos del temporizador. Entonces, vengo, memorizo aquí y mando la señal aquí. Acá M2, ¿no es cierto? A1, A2. Pero obviamente ya tengo que mandar la señal a otro temporizador. En este caso ya sería acá A2, ¿no? Y aquí yo pondré un auxiliar de quién, de KM2 en cuestión. Y a raíz de esto yo utilizo otro auxiliar de quién, de Temporizador K2. K2. Perfecto. Lo mismo, ¿no? Ayudemos a memorizar este sistema. En el caso de que falle nuestro temporizador, sería KM3. Y desactivo. Digo esto, KM2. Trabaja nuestro sistema. Punto, de forma automática. Ahora, si es que quiero desactivar todo el sistema, lo mismo, ¿no? En este punto podría poner un pulsador S2 cerrado, S2 cerrado, S2 cerrado. Desactivo todo el sistema y se acabó. Se acabó el proceso. Entonces, de esta forma yo realizo un sistema
Un sistema es automático de secuencia automática de los tres motores. En este caso, el tiempo que yo les manifesté es de 5 segundos. Activa S1, se activa, pasa los 5 segundos, se activa los tres motores en secuencia, en cuestión. Entonces, fíjate bien cómo podemos desutilizar los temporizadores para elaborar un sinnúmero de circuitos automáticos de acuerdo al condicionamiento que nosotros hayamos considerado realizar en cuestión. Ahora, podemos trabajar en un sinnúmero de circunstancias, ¿no? Un sinnúmero de circunstancias, pero bueno, eso ya lo analizaremos un poquito más adelante. Entonces, con la explicación cómo va a trabajar nuestro temporizador, estamos utilizando en este caso el temporizador on the line, ¿no? Ahora, también podríamos utilizar el off the line, pero para eso ya tenemos que conocer claro cómo puede trabajar o cómo va a trabajar nuestro temporizador off the line. Entonces, eso ya sería otro tipo de condicionamiento de mi sistema. Pero en este caso no quiero confundirlos, trabajemos con el on the line, que es el más utilizado en los sistemas de control, para que usted pueda utilizar. Más adelantecito, de pronto utilizaremos el off the line para la elaboración de otro tipo de sistemas. Entonces, ese era el ejercicio, o los ejercicios que se les había enviado, no estaba tan complicado, ¿no es cierto? Lo único que tenía que tomar muy en cuenta es cómo poder utilizar o realizar o condicionar el circuito de acuerdo a la utilización de nuestros auxiliares y el trabajo de las bobinas que nosotros tenemos, tanto del contactor como del temporizador en cuestión. Con esa explicación, vamos a ver cómo va a trabajar nuestro sistema de inversor con un sistema automático, ¿no? Entonces, vamos a chequearle cómo tendría que trabajar. Si yo le condiciono mi motor, permítame. Ya. Ahí tenemos aquí este sistema que lo analizamos particularmente. Déjenme guardar. Parece que tenía hecho. Ya. En este caso yo le tengo con digámoslo así, con un selector directo, ¿no? De control a nuestro motor. El sistema de fuerza no hay mucho que explicar, lo único que se debe tomar muy en cuenta, vuelvo y repito, es el cambio de las dos fases, L1 y L2. Bueno, como primicia, ¿no? Como ya le habíamos explicado, no necesariamente puedo cambiar L1 y L2, no puedo cambiar el 1 con L3 o L2 con L3, ya depende, pero lo importante es que usted invierta dos de las tres fases para invertir el giro en gusto. Aquí tenemos uno de los ejemplos. Digo uno porque yo puedo diseñarlo de otra forma, ¿no? No puedo utilizar yo de pronto un selector, yo quiero utilizar en un sistema con memorización, que también lo puedo realizar, pero en este caso vamos a demostrar con este sistema. En este caso, nuestro motor está trabajando en un tiempo. Como les había explicado, el motor obviamente, si se fijaron, al momento que dejó de funcionar en un lado, ¿no es cierto? Esperó un tiempo para que el motor, por inercia propia, ¿no es cierto?, se frene, salvo excepciones que dio el ejemplo el compañero, ¿no? Que quiero ponerles un frenado rápido. O sea, tengo que aplicarle un freno magnético. Entonces, en este caso, repitamos la funcionalidad. Digo, activo, el motor está funcionando un tiempo que yo le haya calibrado en el temporizador.
¿no es cierto? Entró a trabajar otro temporizador con la finalidad de que, de esperar de que el motor se pare y active, ¿no es cierto? En sentido antihorario a mi motor. Y mi motor funcione de forma automática. Y ya depende, ¿no? Como les decía, si de una u otra manera necesitan es el trabajo automático del inversor de giro. O si no, ya es cuestión como usted lo vaya a diseñar. La forma como usted, en este caso, como yo lo he diseñado, es con la utilización de un selector. Pero yo puedo es trabajar de una manera, hablemos, déjame ver si tenemos aquí, en el manual que yo les entregué, tengo el inversor, pero en otro tipo de sistema, ¿no? Que al fin y al cabo, pues, también lo pueden ejecutar y realizar ustedes. A ver si es... Ahí tenemos el inversor de giro. Está un poquito de lado. En este caso, como les había explicado, el sistema de control semiautomático está con un pulsador doble, ¿no? Tengo un pulsador marcha y paro. Bueno, es de protección, ¿no? Pero yo le puedo conectar directo. Pero si usted lo quiere conectar con un pulsador con un contacto abierto y un contacto cerrado, no hay ningún problema. Ahí estamos condicionando. Al igual que los auxiliares, yo condiciono con mis contactos del pulsador, que lo puedo ejecutar y realizar tranquilamente sin ningún problema. Aquí tenemos con el final de carrera, como les habíamos dicho, ¿sí? Y el sistema mecánico, el sistema automático, pero con memorización, usted lo puedes ir practicando, diseñando los dos en el circuito para que vaya viendo cuál es la mejor alternativa, cuál es la mejor opción que de pronto lo puede utilizar este sistema para realizar un inversor automático o el que acabé de indicarles con el selector, o puede diseñar con el propio selector el cambio de control del inversor. Ya depende cómo usted lo vayas a utilizar o a diseñar el circuito. Eso en cuestión. Eso es de antemano todo lo que se relaciona al inversor de giro. Si no hay alguna inquietud, continuamos. ¿No hay inquietudes? Todo claro, ¿no? Con el inversor de giro, ¿no es cierto? Sí. Sí, dicen. Muy Sí, amable. dicen. Ya entonces vamos a continuar digámosle, con otro tipo de arranque. Miremos esto. No voy a entrar a tanto detalle de por qué razón se utiliza el siguiente sistema de arranque, ¿no? Entonces, una explicación breve, práctica y directa para que usted conozca y puedas aplicar de igual manera. Es lo que es el sistema de arranque estrella, triángulo. Como les decía, no quisieras entrar a mucho detalle, ¿sí? ¿Por qué razón utilizamos el sistema de arranque primero en estrella, luego en triángulo? A breves términos vamos a considerar, ¿no? Tome en cuenta que la conexión en estrella es 380 voltios, la conexión en triángulo es 220 voltios. Si usted desea a profundidad analizar y ver lo que es la conectividad, sí les invito a que revisen mi canal en la parte de electrotecnia. Ahí le voy indicando cómo hay algunos matices ahí, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Cuáles son las cualidades de una conexión en estrella, una conexión en triángulo? ¿Qué pasa con la tensión de línea? ¿Qué pasa con la tensión de fase? Y todas esas cuestiones. Como les decía, no quisiera entrar a detalles, de pronto les confundiría y
Y esa no es mi intención. Aquí lo que trato de hacer es lo más práctico posible para que usted me entienda el trabajo que nosotros realizamos en cuestión a conectar un sistema en estrella triángulo. ¿Sí? Lo único que quiero que quede claro es que si yo conecto en estrella, ¿no es cierto? Bueno, partamos por eso, ¿no? Bueno, yo digo, ¿no? Como un ejemplo práctico, digo, tengo un motor X, digamos, tengo un motor de 5 HP y mi corriente nominal es 10 amperios, ¿ya? Como dato de referencia. Las conexiones básicas van a ser en estrella triángulo, sabemos 380 en estrella, 220 triángulo. 10 amperios me consume a 220 voltios, ¿sí? 5 amperios me consume a 380 voltios. Este particular siempre se va a dar, ¿no? En la placa de características. Mientras mayor es el voltaje, ¿sí? Menor va a ser la intensidad de corriente. Mientras mayor es el voltaje, mayor va a ser la intensidad de corriente en cuestión. Entonces, digo, si yo tengo mi motor conectado a 380 voltios, ¿sí? Bueno, esto es relativo, ¿no? En cuestión. Pero va a pasar un fenómeno medio rarito en este caso. Si digo, a esta conexión que es a 380 voltios en estrella, yo le aplico 220 voltios. ¿Sí? La tensión que nosotros vamos a tener de 5 amperios se va a reducir más. Digamos que va a estar en el lapso de 2 amperios. Se va a bajar más. Entonces, por eso, al momento que nosotros consideramos corriente con relación al tiempo de arranque, la intensidad de corriente no se va a sobredimensionar al momento del arranque. Entonces va a permanecer bajo, digámoslo que sean 2 amperios. Si yo digo que se va a elevar 5 veces, 5 por 2, 10 amperios. Es decir, va a considerar la nominal al momento del arranque, ¿no es cierto? Conectado en estrella. Entonces no se va a sobredimensionar si yo de pronto le conecto directo a los 10 amperios, ¿no? Si yo digo 10 amperios, se eleva 5 veces, estaríamos hablando de 50 amperios. Y ahí sí consideraríamos sobredimensionado las cargas, ¿no? Al momento de arranque. En este caso considero este particular, ¿no? Digo, bueno, si yo le conecto a 220 en estrella, bueno, me va a consumir la mitad de 5 amperios, digamos, menos de 2 amperios también. Entonces, por eso al momento del arranque, el consumo de corriente, si se eleva específicamente, no va a sobrepasar esto, los 10 amperios. Y va a permanecer constante la corriente. Entonces, por eso, primero se trabaja en estrella, ¿sí? Espera que se estabilice el motor, gane la inercia correspondiente y pasamos a triángulo. Así evitamos sobredimensionar las líneas en cuestión. El sistema de arranque estrella triángulo tiene la finalidad de ¿qué? De reducir el consumo de corriente al momento del arranque. Sí. De antemano, los que trabajan en planta en cuestión, pues obviamente habrán experimentado ese dato particular o utilizado el sistema de arranque. Tiene la finalidad de reducir el consumo de corriente al momento del arranque. Utilizamos este sistema de arranque estrella triángulo, como les decía, porque la conexión del motor es esa, ¿no? Si mi conexión del motor tuviera estrella doble estrella, yo utilizaría este sistema, ¿no? Doble estrella estrella, ¿no es cierto? Estrella doble estrella, ya depende de la conexión, ¿no? En este caso. Digamos, si doble estrella es 380 voltios, ¿no es cierto? O doble estrella, perdón, 220 voltios y estrella es 380 voltios. Y utilizaría este sistema de arranque. Y lo mismo sucedería si yo tengo triángulo doble triángulo. Utilizaría este sistema de arranque. Entonces, cualquiera de las conexiones que yo tenga en mi motor, sea estrella, doble estrella, triángulo, doble triángulo o estrella, triángulo, tienen la finalidad de reducir el consumo de arranque, sí, el consumo de corriente, perdón, al momento del arranque. Nada más en cuestión. Sí, sí estamos claros ahí, ¿no? Sí, licenciado. Perfecto. Sí. Bien,
Con esa aclaración, vamos a diseñar nuestro sistema de control. De igual forma, ¿no? Como el inversor de giro, hay algunas alternativas que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no? Para poder realizar un sistema de control en cuestión. Primerito, analicemos el sistema de fuerza. Vamos a ver acá. Permítame, por favor. Vamos a dejar. Vamos a dejar de simular. Vamos a ver. Déjeme ver un archivito, si aquí lo tenía hecho también. Estrella triángulo. Vamos a ver esta. Ya. Aquí tenemos un sistema de arranque estrella triángulo, específicamente. Lo que sí tenemos que tomar muy en cuenta, en muchos de los casos, es mi sistema de fuerza, ¿no? A veces, bueno, desconocemos la conectividad de mi sistema de conexión del motor, erramos muchísimo en la conexión de fuerza en los contactores y no podemos realizar o verificar mi sistema de fuerza. En este caso tenemos uno de los tipos de conexiones de estrella triángulo, ¿no? Solamente aquí utilizamos 2 contactores, pero hay tableros en los cuales utiliza usted 3 contactores. En este caso podríamos nosotros ponerle en esta línea principal. No hay problema en ese aspecto. Pero bueno, para una demostración de cómo va a trabajar, pues más que suficiente en este caso. Tenemos el motor. Bueno, creo que de antemano yo mezclé la normativa, ¿no? La normativa 1 en este caso trabaja con esta nomenclatura 1, B1 y W1. Es como que si yo estuviera hablando aquí que tengo yo U, B y W, no hay problema. Y en este caso tendríamos U2, B2, W2, es como que estoy hablando X y Z. Es lo mismo, ¿no? Pero aquí el motor ya tiene sus 6 terminales. Es decir, yo tengo que trabajar específicamente con los 6 terminales. Y mucho ojo, ¿con qué conexión tengo que empezar yo? ¿Qué conexión tiene que entrar a trabajar primerito? La estrella. Estrella, perfecto. Es decir, pregunta, ¿cuál de los 2 contactores está en estrella? ¿KM2 o KM1? KM1. KM1. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón KM1 está en estrella? Que es la primera que tiene que arrancar. Ya, claro, eso ya está más que obvio, ¿no? Es la primera. El Pero punto neutro. Porque la conexión 1 y 3 y 5 están conectados. perfecto, tiene un punto común, perfecto, señor Andrán. Que tiene un punto común, ¿no es cierto? ¿El punto común cuál es? 1, 3, 5. Es decir, yo tengo que unificar, acuérdense en las conexiones en estrella, tengo que unificar U, X y Z, ¿no? O U2, B2, W2. Entonces, por eso tiene que primero a trabajar KM1, ¿no es cierto? Y luego KM2. KM2 tiene que hacerme, ¿qué cosa? La conexión en triángulo, ¿no? Entre U con Z, B con X, W con Y. O U1, W1, B1, U2, W1, B2. En este caso espero no se hayan confundido. Bueno, yo me equivoqué, yo debía haber trabajado con esta nomenclatura. Pero vuelvo y repito, es la misma, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es primero conectar en estrella, luego conectar en triángulo. En estrella porque tomamos en cuenta de que KM1 tiene un punto común. ¿Sí? Mucho que en esta cuestión. Y KM2 es el que me va a cambiar a triángulo, ¿no? Me va a pasar. Vamos a ver, ojalá no se haya desconfigurado los tiempos. En este caso, el sistema de control no está como les digo, tan complejo, ¿no? Aquí lo que está simplemente con los dispositivos de protección, tenemos KM1 que trabaja en estrella específicamente, ¿sí? Aquí ya tengo mi auxiliar de KM1,
que en el 1 me va a trabajar me va a desconectar KM1, este auxiliar, y el otro me va a activar KM2. En este caso, el paso tiene que ser rápido según el tiempo de inercia o al momento de que el motor tope considere el arranque total, ¿no? Entonces, activo yo en estrella, el motor empieza a funcionar. Ya depende también del torque, a la carga que va a mover, ¿no? Entonces el motor ya empieza a trabajar. Hablemos de un 70-80% de su velocidad nominal, entra a trabajar KM2 ya entre. Pero obviamente su corriente ya va a quedar estable. O sea que no va a haber una sobredimensión porque ya el motor ya le ayudó a arrancar en condición en estrella. Y pasó en condición triángulo. Entonces veamos ahí. Vamos a ver. Digo, bueno. El motor está en estrella, trabajando. ¿Sí? Y pasó a triángulo. Fíjate bien que no hay ningún tiempo de para, nada, porque si nosotros esperamos la para y el motor no se para, ¿no? Entonces el cambio tiene que ser rápido, en este caso. ¿Sí? Veamos nuevamente. Digo, tengo mi motor, arranca en estrella, está trabajando, ya gana la inercia, 70-80% de su velocidad nominal, pasa a triángulo. Y listo. Entonces, el tiempo tiene que ser en relación al torque o a la inercia que vaya a romper el motor, ¿no? Y el motor también ya depende del tamaño, ¿no? Mientras más grande es el motor, obviamente va a tener más torque, más inercia de arranque, ¿no? ¿No es cierto? O sea que se va a demorar más y el tiempo tenemos que aumentar. Tenemos que aumentar un poquito más para que el motor pase a triángulo. Ahora, si el motor no es tan grande, obviamente el cambio tiene que ser más rápido, ¿no es cierto? En esa cuestión. Sí. Nuevamente. Vamos. En estrella. Bien. Si me ayuda con el micrófono, por favor, señor Espinel, creo que es muy amable. Eso es la funcionabilidad de un sistema de arranque estrella-triángulo. Como vuelvo y repito, el aspecto de cálculo de corrientes, por qué razón consume las corrientes, les invito a ver el canal en Electrotecnia y ahí usted va a entender de la mejor forma. No quiero entrar en detalles en este aspecto porque esta es la parte introductoria de automatización, simplemente cómo trabaja. Lo único que quede claro y que les quede claro a ustedes, que simplemente es reduce la intensidad de corriente al momento del arranque. Punto final. Nada más. Las conectividades, las básicas, las conexiones, obviamente son preestablecidas. Como les decía, el sistema de control no va a ser específicamente eso. Usted puede diseñarlo de otra forma. Este es uno de los pasos. El sistema de fuerza, de igual manera, lo más recomendable en motores más grandes, ya utilizar 3 contactores. Un contactor aquí en la línea principal que se va al motor, ¿sí? Para que ya tenga un mejor control de la entrada de línea. Entonces, con 3 contactores es lo más recomendable en este aspecto. En este caso demostrativo lo hice con 2. Pero al final tenemos